no hay nada más rentable hoy día que un proyecto solar fotovoltaico. Sé que en Honduras hubo un proyecto inmenso que tú lideraste. Lo que siempre me preguntan, hasta ingenieros electricistas, es si la energía solar fotovoltaico es capaz de mover máquinas. Que la banca ha entendido que estos proyectos son de bajo riesgo y que pueden entrar a financiarlo, en muchos casos, el 100%. Estamos enfrentando un momento de calentamiento global, temperaturas extremas en ciudades como Miami. Puedo aterrizar ese amor por el medio ambiente, pero usando la experiencia que tengo del sector financiero. Como estamos en latitud 40, los paneles se tienen que inclinar. ¿Cuánta inversión debe hacer una familia clase media, por apostar por este tipo de energía? Es la ola de crecimiento para los próximos 20, 25 años. Hola amigos de Sachamama, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Sostenibles, donde tengo el placer de estar con Daniel Higueras, fundador de Smart Solar. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, muchas gracias. Estamos felices de recibirte aquí en nuestra casa, por supuesto, en Miami. Haciendo un research de ti, descubriendo un poco de tu carrera, de tu trabajo, me llamó mucho la atención que se te define como el primer referente de energías renovables 100% rentables. Tengo entendido que esto comenzó hace muchos años, cuando no eran tan populares las energías renovables y sobre todo los negocios que tienen que ver con esto. O sea, fuiste realmente un pionero en el área. Cuéntame un poquitico de eso. La historia son como toda la historia, en el fondo. Uno no planifica, solo sucede. Tengo amigos que trabajan en la Cámara de Comercio de España, Extenda, y me invitaron, yo trabajaba en banca de inversiones, y me invitan a ver proyectos de eficiencia energética a Andalucía, España, para llevar a empresarios de América a ver proyectos y conocer y hacer alianzas. Y yo siempre pensé que iba a participar como el banquero que iba a financiar este tipo de proyectos, pero me pasó una cosa bien interesante. Estando en España, acompañando a mis clientes empresarios, primero me di cuenta que a pesar de que hablábamos español, un ingeniero electricista te habla de kilowatt, potencia, y un empresario habla de riesgo, retorno. Y entonces me di cuenta que era difícil que lograsen hacer un match de comunicación. Y entonces me atrajo mucho la idea, viendo la rentabilidad de estos proyectos, profundizar y aprender mucho más. Y en ese recorrido fue que se me ocurrió la idea, la brillante idea de decir, bueno, y si yo puedo entrar en vez de financiador a desarrollador de proyectos, y así fue que se fue gestando Smart Solar. Hablamos del año 2011, 2012, ¿en qué año fue esto? Sí, 2010, 2011. O sea, se escuchaba recién comenzar a hablar de energías renovables, de paneles solares. Exactamente, pero se escuchaba como una fiesta que estaba en Europa, pero que América estaba ajeno de esa fiesta. Y en algún minuto iba a llegar esa fiesta a América, pero lo que se hablaba para América era proyectos de huertos solares, como en el norte de Chile, grandes extensiones con paneles solares, donde una empresa desarrolla, le vende la energía a la red eléctrica y hace su negocio de venta de energía. Pero el concepto de poder generar su propia energía para el autoconsumo, en la región no se hablaba de eso al respecto. Imagínate, y es tan importante decirle sobre todo a la gente que nos ve y que sigue estos episodios con tanta pasión, porque vienes por supuesto del mundo bancario, te sumerges en el mundo empresarial, pero también hay un amor que nace desde tu infancia por el medio ambiente. Naciste, tengo entendido, en una zona rural, o por lo menos creciste en Los Ángeles, en el sur de Chile, que son zonas que tienen mucho de rural. O sea, aparte por supuesto de este nicho comercial, ese amor por el medio ambiente también me imagino que fue un factor clave para involucrarte en este mundo, ¿no? Sí, completamente. Mis padres trabajaron en banco toda su vida, pero mi padre a su vez era apicultor. Era amante de las abejas, del campo, de las vacas y estar el fin de semana en la naturaleza. Y eso, como sureño, chileno, uno lo lleva impregnado dentro del ADN. Se puede gestar, se puede manifestar o se puede desarrollar. En mi caso, después de estar 18 años en banca de inversiones, viendo números, viendo portafolio, gráficas, etc., al ver que existía una oportunidad en la parte de proyectos solares fotovoltaicos, dije, puedo aterrizar ese amor por el medio ambiente, pero
usando la experiencia que tengo del sector financiero. Y es maravilloso tu testimonio porque mucha gente piensa que el tema ambiental o sostenible tiene que estar desligado del mundo empresarial y no es así. Todas las empresas están teniendo un enfoque verde, un enfoque sostenible y la pregunta es cómo traducir los beneficios de este tipo de energías a los intereses del mundo empresarial. A ver, es algo bien sencillo, pero tiene varios componentes. El primero, en términos más académicos, que a mí me gusta dar charlas para la universidad, está el concepto ESG, Environmental, Social and Governance, que es pilar del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y para poder ser parte de ese club, en ese índice del Dow Jones, y ser parte del club para que los fondos de inversiones compren empresas de ese rubro, hay que cumplir unos requisitos. Y uno de los requisitos para cumplirlo es hacer el uso eficiente del agua, el reciclaje, uso de los recursos y, ¿por qué no?, energía alternativa como el solar fotovoltaico. Entonces, hay un nicho que se está desarrollando en esa línea en la parte empresarial corporativa. Por otro lado, en la parte de los proyectos solares fotovoltaicos, hoy un proyecto solar fotovoltaico es extremadamente rentable. Los proyectos que desarrollamos nosotros se autopagan en menos de 3 años. Entonces ya no es un tema de voy a hacer algo porque amo el medio ambiente, pero voy a sacrificar el retorno de mi empresa. No, hago algo que es muy rentable para mi empresa, pero a su vez es muy rentable para el medio ambiente. Claro que sí, y eso es lo importante que la gente sepa, que se quede con ese mensaje. ¿Tú has visto la maduración de este tipo de proyectos de energías sostenibles o renovables en todo Centro y Sudamérica? Quiero que nos cuentes cómo lo has visto evolucionar, cómo ves el compromiso empresarial y el compromiso también gubernamental en todos los países en los que has trabajado, porque sé que en Honduras hubo un proyecto inmenso que tú lideraste. Cuéntanos. Sí, en Honduras hicimos quizá el primer proyecto significativo en Centroamérica y fue un referente para Latinoamérica. De hecho, ese proyecto en la embotelladora de la Pepsi, en ese año se transformó en el proyecto solar para uso industrial más grande de Latinoamérica y el 8º a nivel mundial. Y revolucionamos o movimos todo tipo de emociones porque los empresarios se sintieron reflejados de, pues si yo tengo techo y tengo consumo de energía y pago mucho dinero por la energía, ¿qué tal si hago un proyecto en mi techo y me empiezo a generar mi propia energía y me ahorro ese costo? Entonces, se gestó una revolución en esa línea bien interesante, que es como tirar una piedra en el agua, en el fondo. Se generan unas olas que se empiezan a expandir y ese proyecto en Honduras, lo gracioso fue que presentamos el proyecto al Ministerio de Energía y nos decían, bueno, gracias por el informe, pero no sabemos qué hacer porque no tenemos ninguna legislación al respecto. Y entonces tuvimos que bajar la legislación de Francia, llevarlo al español, hacerle algunas adecuaciones y se lo entregamos como de obsequio para que ellos trabajaran en una legislación para el país para impulsar este tipo de proyectos. Así pasa mucho en nuestros proyectos en Latinoamérica. Los mismos operadores de red, que son los que te venden la energía eléctrica, en muchas regiones donde le hemos hecho los proyectos, es el primer proyecto que ven. Entonces, cuando van los técnicos a medir, dicen, oye, mira, qué interesante, y realmente pasa lo que decían que iba a pasar, que mejora el factor de potencia, es decir, que mejora la calidad de la energía. Entonces, uno ve que todo el mundo va aprendiendo en la medida que uno va haciendo este tipo de proyectos. Es bonito porque creo que uno tiene poca oportunidad en la vida de ver una industria gestar de cero. Claro. Y ser parte del crecimiento. Yo creo que esa es como la bendición que hemos tenido nosotros en particular, porque hemos logrado, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, particularmente en Colombia, ser parte de las empresas que han dinamizado toda esta industria. Daniel, y quisiéramos saber también en qué momento, este año 2023, que ya casi finaliza, en qué momento se encuentran, a tu juicio, nuestros países en materia de impulsar, de respaldar, de subsidiar este tipo de energías, porque, y lo sabemos, o sea, son transformaciones que pueden tener las empresas si tienen los recursos, pero si las queremos llevar a materia residencial, por ejemplo, o sea, ¿cuánta inversión debe hacer una familia clase media por apostar por este tipo de energías? ¿Cómo ves esos avances? Sí, obviamente es bastante dispar, cada país tiene su legislación en particular, pero yo lo que sí he visto, y llevándolo un poco al proyecto solar fotovoltaico en particular,
primero que todo hay que explicar que estos proyectos no llevan batería, los que desarrollamos nosotros. Es decir, todo lo que se genera se consume y lo que no se consume se devuelve a la red eléctrica, y sí está legislado en casi todos los países de América que lo que uno inyecta a la red, el operador de red lo recibe y lo paga. Y se lo paga como un descuento en la factura de electricidad. Muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos clientes que ya tienen proyectos, esa factura le llega en cero. Entonces, de pagar X cantidad de dinero a no pagar, con lo que se ahorran, permiten financiar el proyecto. Entonces, hoy por hoy, estos proyectos, lo que sí se ha dinamizado mucho más es que la banca ha entendido que estos proyectos son de bajo riesgo y que pueden entrar a financiarlo, en muchos casos, el 100% del valor del proyecto a unos plazos de tiempo muy razonables para que el ahorro en la factura permita pagar el proyecto solar fotovoltaico. Y eso es muy importante, que la gente, sobre todo quienes nos están viendo, se informen, averigüen, porque como tú bien dices, cada país tiene sus legislaciones. En Estados Unidos tenemos el IRA, es importante que la gente también averigüe, porque como tú dices, hay subsidios que tienen que ver no solo con la factura que recibe la persona, sino también para implementar este tipo de energías renovables en los hogares. Una pregunta que mucha gente se hace: ¿cuántos años de prueba lleva la tecnología de paneles solares? ¿Cuántos años de prueba a lo largo desde su creación? No, muchísimos años, quizás más de 40 años. Más de 40. Piensa que los primeros satélites que se tiraron al espacio, ¿cómo funcionan? Su energía, con paneles solares. Esta tecnología, entre comillas, es vieja, ya estaba desarrollada. De hecho, la Casa Blanca llegó a tener paneles térmicos funcionando en los años 70. Después los quitaron, pero esta tecnología llevó su impulso, se quedó medio congelado y volvió a agarrar mucho más dinamismo, sobre todo, por ejemplo, en la guerra, en la triste guerra que hay de Rusia y Ucrania, cuando cortaron el grifo del gas a Europa y fundamentalmente Alemania y los países nórdicos se pusieron a instalar este último tiempo proyectos solares fotovoltaicos como si no hubiera mañana, porque sabían que tenían que buscar una fuente alternativa de energía. Entonces, es rentable, sí, es más eficiente y seguro, totalmente de acuerdo. La tecnología ha evolucionado bastante a un punto que lo hace mucho más rentable que otras fuentes de energía. Y está probado que ese es un mito urbano, y por eso te lo preguntaba, porque está probado que funciona, que realmente tiene una larga duración, que se ha llevado a cabo. O sea, que hay testimonios de personas que lo respaldan, de países que lo están llevando a cabo. Otra pregunta que se hace mucha gente: el tiempo de vida de los paneles solares y la energía que producen. Sí. Duran más de 80 años. Ahora, sí es importante, igual cuando uno se va a comprar un automóvil, depende de la marca del automóvil, depende si es básico o full equipo, depende que el sistema solar fotovoltaico que uno vaya a contratar, instalar, tenga la tecnología adecuada, es decir, que sea una buena tecnología tanto en paneles, los inverters, que son los aparatos que hacen la conversión de energía, que el que lo instale tenga un buen currículum de experiencia, porque muchas veces, como la gente desconoce los proyectos solares fotovoltaicos, piensa que todos instalamos con la misma tecnología y de la misma manera. Y un proyecto, por ejemplo, en Norteamérica, como estamos en latitud 40, los paneles se tienen que inclinar 40 grados mirando hacia el sur. En Centroamérica, Colombia, tienen que estar a 5 grados, es decir, pueden estar acostados. Y después, si bajamos a Chile y Argentina, tienen que estar mirando hacia el norte. Y entonces, si yo tomo el modelo de Alemania y lo quiero implementar en Chile, me voy a equivocar de ángulo de inclinación. Totalmente. Entonces, es muy importante quién diseña, quién instala y con qué tecnología, para poder ver realmente ese resultado y la larga vida que pueda tener uno el sistema. Definitivamente, por eso es tan importante informarse, consultar con expertos, preguntar por las ayudas, porque sin duda las hay, las ayudas para llevar a cabo, porque hay muchas personas que están en estos momentos asumiendo esa conciencia y diciendo: bueno, quiero producir energía renovable en mi hogar, quiero ahorrar mis costos, ¿no?, de electricidad, aunque tenga que hacer una inversión, como dices tú, a mediano o largo plazo, quizás es algo que puede beneficiar, y es muy importante en ese sentido averiguar en los lugares que corresponde. Estamos enfrentando un momento de calentamiento global, temperaturas extremas en ciudades como Miami,
desastres climáticos que pueden estar también ligados a este calentamiento global. Quiero que me cuentes qué representan los paneles solares o las energías renovables en medio de este escenario que vivimos actualmente. A ver, la pregunta es bien interesante y siempre ha sido una pregunta que genera mucho debate porque hay detractores y gente que apoya. Yo he investigado bastante, o al menos he tratado de documentarme. El cambio climático, lo que estamos viviendo, se apoya en varios factores. Y quiero ir un poquito a la génesis como para poder tratar de entender el aporte del proyecto solar fotovoltaico. Por un lado, algunos dicen que es el giro del cambio de la Tierra y que es un cambio de polo, y entonces eso hay de hielo, subida de temperatura, el cambio del clima. Definitivamente estamos en la década en la cual los CO2 del ambiente están más altos que nunca en la vida. Por lo tanto, claramente el impacto del ser humano está siendo parte del daño de la naturaleza. Es como el de las buenas prácticas o malas prácticas. Yo me quiero abocar un poco a eso en el fondo, saber que las ciudades tienen que seguir creciendo, seguir evolucionando, así como hoy día las ciudades se están conceptualizando más verdes en términos de ecosistemas, árboles, plantas, etc. Poder autogenerarse su propia energía le da ese concepto de sostenibilidad que disminuye esa huella de carbono. Independientemente que el aporte de la contribución al cambio climático sea mayor o menor, la buena práctica es el legado que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, y si dejamos ciudades autosostenibles, le estamos dejando el mejor regalo para el futuro. Daniel, muchas gracias por estos minutos, por haber compartido con nosotros aquí en Sachamama. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente que nos está viendo, a la gente que va a ver este episodio de Emprendedores Sostenibles sobre ti, sobre la empresa que lideras y sobre todo sobre este cambio que estamos viviendo, sobre este proceso de transformación y concientización que está teniendo la gente? Que no le tengan miedo, que esto ya está conocido, sabido, la tecnología ya es vieja, y que tomen la decisión porque no hay nada más rentable hoy día que un proyecto solar fotovoltaico. Entonces, que cuiden la sostenibilidad de su bolsillo como familia, como empresa, y que la energía solar fotovoltaico, la verdad que llegó para quedarse. Es el nuevo ciclo de la nueva ola de los próximos 20 años de desarrollo.